Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, cuando Jesús expulsó un demonio, algunos dijeron: este expulsa a los demonios con el poder de Satanás, el príncipe de los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían una señal milagrosa. Pero Jesús, que conocía sus malas intenciones, les dijo: todo reino dividido por luchas internas va a la ruina y se derrumba casa por casa. Si Satanás también está dividido contra sí mismo, ¿cómo mantendrá su reino? Ustedes dicen que yo arrojo a los demonios con el poder de Satanás. Entonces, ¿con el poder de quién los arrojan los hijos de ustedes? Por eso ellos mismos serán sus jueces. Pero si yo arrojo a los demonios con el poder de Dios, eso significa que ha llegado a ustedes el reino de Dios. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. Pero si otro más fuerte los asalta y los vence, entonces le quita las armas en que confiaba y después dispone de sus bienes. El que no está conmigo está contra mí. El que no recoge conmigo desparrama. Cuando el espíritu inmundo sale de un hombre, anda vagando por lugares áridos en busca de reposo, y al no hallarlo dice: volveré a mi casa de donde salí. Y al llegar la encuentra barrida y arreglada. Entonces va por otros 7 espíritus peores que él y viene a instalarse allí. Así la situación final de aquel hombre resulta peor que la de antes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy reverendo Padre Pedro García, párroco de San Ignacio de Loyola, en Manglar Alto, a cuyo territorio pertenece también esta iglesia dedicada a nuestra Madre, la Virgen del Pilar. Muy queridos hermanos y hermanas que asisten a esta celebración desde los diversos lugares de nuestra península y probablemente también de algunos otros lugares. En la palabra de Dios se nos muestra 2 ejemplos sobre el modo de asumir la fe, lo que podríamos llamar testimonios y ejemplos de buena fe y testimonios y ejemplos de mala fe. En la primera lectura, el apóstol San Pablo a los Gálatas nos recuerda la buena fe de Abraham, este hombre que creyó sinceramente en Dios, ¿verdad? Creyó en la promesa, primero creyó en su palabra y le obedeció saliendo de su pueblo hacia una tierra desconocida, abandonando su patria, su parentela y todo lo que más apreciaba. Luego también la buena fe de Abraham confía en el Señor, en esa gran promesa que será padre de muchas naciones, que su descendencia será como las arenas del mar y las estrellas del firmamento. Aunque luego su fe es puesta a prueba, a una prueba muy dura, que incluso resulta algo contradictoria, porque el Señor le había prometido que sería padre de muchas naciones, y al único hijo que tiene, Isaac, le pide que le sacrifique en el monte Moria, poniéndole una prueba muy dura. Y sin embargo, Abraham
pasó también esta prueba de fidelidad al Señor. Nuestra Madre, la Santísima Virgen María, si Abraham es considerado el padre de la fe en el Antiguo Testamento, nuestra Madre, la Virgen María, es considerada la madre y modelo de la fe, porque ella también, superando a Abraham, creyó la palabra del Señor, aun cuando la lógica humana no permitía dar sentido y aceptación a la promesa de Dios. Ella creyó, en primer lugar, que el Señor le había concedido la gracia más importante que cualquier otra criatura. Cuando el ángel le anuncia: alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. Ella creyó que el Señor le había dado todas las gracias necesarias para cumplir la misión que Él quisiera, ¿verdad? Pero también la Virgen María creyó en esa prueba, que es más que de Abraham, de ser madre y virgen a la vez. Una cosa que para la mente humana, para la lógica humana y para la ciencia humana es contradictoria, y el Señor mismo le va a dar la respuesta. Para los hombres es imposible, pero para Dios todo es posible. Ella creyó en que el Señor era el Salvador y que iba a morir en la cruz. Por eso, aunque llena de dolor, nunca perdió la esperanza de la resurrección de su Hijo. Pero tenemos también en el Evangelio la reacción contraria en torno a la fe. Los dirigentes del pueblo elegido no quieren creerle al Señor, que es el testigo de la fe, el testigo fiel de Dios, no, que ha venido a confirmar las promesas de su Padre. Y por eso, como tienen mala fe, hacen una lectura incorrecta de los signos maravillosos que el Señor realiza, ¿verdad? Los grandes milagros, la multiplicación de los panes, el dominio sobre la naturaleza, la resurrección de los muertos, la expulsión de los demonios, concretamente se refiere el Evangelio. Pero ellos no se rinden ante la evidencia porque no tienen buena fe, son gente de mala fe. El que tiene mala fe siempre tuerce las buenas intenciones de los demás, y eso es lo que hacen estos dirigentes del pueblo, ¿no? Una persona con coherencia lógica diría: no, estos son signos que solamente puede realizar Dios, por ejemplo, expulsar demonios. Pero ellos le interpretan al revés y dicen: este expulsa a los demonios porque es servidor de Belcebú, el príncipe de los demonios, y el Señor tendrá que desenmascarar ese argumento falso, porque no tiene lógica, ¿no? Les dice el Señor: ¿cómo es posible que Satanás quiere extender su reino, quiere hacerse más fuerte, quiere dominar más en el mundo, ¿verdad? ¿Y cómo es que se va a atacar a sí mismo? ¿Cómo es que se va a expulsar a sí mismo? Eso no tiene lógica, ni siquiera en una persona que tenga atrofiada la inteligencia, y menos todavía en un ser que es súper inteligente. Es la criatura más inteligente, el demonio. Ustedes saben cómo, por sentirse orgulloso de esa inteligencia, quiso rebelarse, no obedecer a Dios y formar su propio bando, su propio partido para luchar en contra de Dios. ¿Cómo un ser tan inteligente va a hacer una cosa absurda, no? Que va contra su plan de fortalecer su reino, su dominio en el mundo, destruyéndose a sí mismo. Esto, ustedes estén muy atentos, porque esta es la típica argumentación de las ideologías. Las ideologías siempre se contradicen, ¿no? Porque tienen una visión parcial y creen que eso es toda la realidad. Si ustedes se dan cuenta, ¿no? Por ejemplo, las ideologías niegan toda la evidencia, e incluso niegan lo que la ciencia
ha comprobado, ¿no? Para defender el aborto, por ejemplo, niegan que la vida humana, que la persona humana comience a desarrollarse desde la concepción. Y la ciencia dice que el ser humano empieza a desarrollarse desde la concepción. Pero como tienen mala fe, tienen que torcer la verdad evidente, ¿no? La misma ideología de género que se quiere meter en las instituciones educativas, que por tanto tienen que estar muy atentos los padres de familia, porque les van a deformar la mente y el corazón de sus hijos, porque la ideología de género es un dogma, no una dictadura patológica que arruina la vida del ser humano, porque le dice que puede cambiarse libremente el rato que quiera, siendo mujer hacerse varón y siendo varón hacerse hombre, no, y eso es tan absurdo que contradice la ciencia, contradice el sentido común. Pero quien tiene mala fe siempre sostendrá estas cosas absurdas que no tienen ni pie ni sentido. En todo caso, pero es importante que hablemos de la buena fe, no de la fe de Abraham, de la fe de la Virgen María, ¿no? ¿Qué es la fe? La fe es un don de Dios, es una virtud, no una capacidad que Dios nos ha dado para poder conocer y aceptar la revelación, no todos aquellos misterios que Dios quiere que conozcamos para nuestra salvación. En una formación académica, ¿qué es lo que hacen las universidades? Pues dan a conocer a los profesionales todos aquellos conocimientos que le van a servir para desarrollar, para ejercer debidamente su profesión. Así hace Dios, nos da a conocer por medio de Cristo todo lo que tenemos que conocer para bien de nuestra salvación, para desarrollar nuestra misión, nuestra vocación de cristianos, llamados a la comunión con Dios luego de una prueba a lo largo de esta vida. La fe, por tanto, es una virtud que pertenece al grupo de las virtudes teologales. Las virtudes se dividen, como ustedes saben, en teologales y cardinales. ¿Qué significa eso? Que las virtudes cardinales nos sirven para relacionarnos adecuadamente con nuestros hermanos. Y ahí está la prudencia, la justicia, la templanza, y ahorita se me olvidó la cuarta, la fortaleza, ¿no? Fortaleza, prudencia, justicia y templanza. Pero están las otras tres, que son las teologales, que nos sirven para relacionarnos con Dios: la fe, la esperanza y la caridad. Y encabeza estas virtudes la fe, que es un don de Dios que nos ha dado para que podamos conocer más allá de lo que puede conocer nuestro entendimiento humano. Sin la fe nos quedaríamos privados de todas las verdades más importantes para nuestra salvación, y por tanto nos quedaríamos perdidos en el mundo sin poder encontrar el camino de retorno a la comunión con el Padre, al encuentro con la felicidad. Pero la fe no es una aceptación tonta, no de creer cualquier cosa. Eso pues es una especie de ingenuidad. La fe necesita unas características para que pueda ser aceptada, ¿no? Porque la fe es un conocimiento indirecto, no es un conocimiento por evidencia que nosotros mismos vemos y conocemos. La fe es un conocimiento indirecto que conocemos a través de otra persona. Lo primero que quisiera decir es que la fe es un ejercicio plenamente humano. Hubo un tiempo en que se decía que la fe era solamente para la gente ingenua, para la gente no estudiada, para los analfabetos. Pero la fe es un recurso tan necesario para la vida. Si nos fijamos en la fe humana, por ejemplo, los conocimientos que tenemos
que hemos recibido en el colegio, en la escuela, en la universidad, la mayoría son conocimientos de fe, porque no hemos ido todos a hacer los experimentos que nos enseñan los especialistas, los profesores, ¿verdad? No hemos ido a un laboratorio a comprobar por nuestra propia cuenta, sino que les hemos creído, creemos que es verdad lo que ellos nos enseñan. Los médicos, cuando nos curan, cuando nos van a operar, cuando nos dan una receta, sabemos nosotros técnicamente que la receta que nos dan es buena y que no es un veneno o un tóxico. ¿No? ¿Y por qué aceptamos? ¿Aceptamos por fe? Hoy mismo hemos venido de muchos lugares y hemos venido movidos por la fe, no solo por la fe sobrenatural. Ahorita estoy solo hablando de la fe humana. Los que han venido tal vez en buses de algún lugar han hecho un acto de fe porque han creído que el chofer tiene en buenas condiciones el carro y que están buenos los frenos, que no se ha olvidado de poner líquido de frenos, que no se ha olvidado de poner el combustible para quedarse parados en medio camino. Y así, durante todo el día y durante toda la vida, hacemos muchos actos de fe humana, ¿cierto? Y ¿qué necesitamos para creerle a alguien? Para creerle a un profesional, ¿qué necesitamos? Necesitamos primero que conozca la ciencia, ¿verdad?, que ejerce, o la ciencia que nos quiere comunicar, y que luego no sea un irresponsable, un mentiroso, que aunque conozca la verdad, por motivos económicos o por otros motivos, nos mienta y nos diga una cosa falsa, ¿verdad? Entonces, para creer a alguien, tenemos que exigir que conozca y que sea sincero, que sea leal, que nos dé garantías de que no es un mentiroso. Y entonces le creemos, ¿no? Cuando en las noticias, ¿verdad?, creemos a los periodistas por las imágenes que nos muestran, pero nosotros no estuvimos ahí, por el testimonio que dan los que han visto, ¿verdad? Pero de ahí vamos a la fe sobrenatural. Si a los seres humanos les podemos creer cuando nos dan garantías de ciencia y de veracidad, es decir, que conocen y no nos quieren mentir, ¿cómo no vamos a aceptar la fe en Cristo Jesús, que es el que nos comunica todo el misterio de Dios? Porque Él es el único testigo, el que ha estado junto al Padre, ¿verdad? Y que es Dios desde toda la eternidad, y que ha recibido todo del Padre y que nos quiere comunicar. Ahí se fundamenta nuestra fe, en el testigo, porque Cristo, siendo Dios, conoce todo, y siendo Dios no puede mentir, porque si no conociera todo, si tuviera un resquicio de ignorancia, si algo se le escapara al saber de Dios, dejaría de ser Dios. Si Dios nos mintiera, aunque fuese una mentira piadosa, alguna vez ya dejaría de ser Dios, porque dejaría de ser perfecto, porque la mentira y la ignorancia son imperfecciones de la criatura, y si Dios es perfecto, no puede ni mentir ni engañar. Entonces ahí se fundamenta nuestra fe. ¿Se dan cuenta que no es lo mismo así nomás? Que sí, yo sí soy creyente. Hay que tener fundamento también para creer. Y luego, a lo largo de la historia, aunque Abraham tenía menos motivos de credibilidad, porque la historia no se había desarrollado todavía necesariamente, no había visto todavía grandes signos de Dios, por ejemplo, como la liberación de Egipto, cuando el Señor secó el mar para que pasaran los egipcios. No